a nivel país también Es en todo, bueno, en la provincia de Córdoba principalmente, sí, ¿no? Sí. En la, Pero hay otras provincias que también está en todo el norte, también está Sí. preocupado. Y esto tiene que ver también con la especie de cambio climático. Tiene que ver mucho, Marcelo García a mí me enseñó que todo lo que sucede en el Amazonas, en aquella zona, el desmonte aquel repercute en las lluvias nuestras. Estamos hablando de la crisis hídrica, ¿no? Exactamente. Y por eso estamos en contacto con nuestro querido Marcelo García, quien es además el encargado de este gran proyecto Mateo. Exactamente. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Marcé. ¿Cómo les va, colegas? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, y acá estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? En este momento, complicada la situación hídrica, ¿no? Sí, es complicada y como vos bien dijiste, Marcelo, recién, originalmente, bueno, cuando nosotros éramos chicos no nos enseñaban este tipo de problemática. Después con el tiempo fuimos tratando de enseñarle a la comunidad que las problemáticas hay que encararlas a nivel de cuenca, porque ninguna solución hídrica puede ser abordada a una escala menor que la de Cuenca, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que hay problemáticas que son regionales, como el que vos decís, el origen del agua precipitable en Córdoba proviene de la zona norte de Brasil, Claro. pero también hay que seguir pensando que no solo es regional, sino que hay problemáticas que son globales, que afectan a todo el planeta, como por ejemplo el cambio climático. Entonces, Exacto. este tipo de fenómenos extremos, como son altas temperaturas, escasas precipitaciones, o también pueden ser abundantes precipitaciones, se esperan que sean más frecuentes a medida que este efecto del cambio climático sea más notorio. Entonces, como comunidad tenemos que realizar acciones para adaptarnos y mitigar los efectos de ese cambio sobre nuestra forma de vida. Claro. Marcelo, yo te voy a preguntar algo, porque vos nos enseñás todo el tiempo. Mira, tenemos acá atrás el radar, ¿no? Poneme de nuevo más chico, ahí está, más chico. Bueno, ¿qué pasa? Fíjate que siempre las tormentas vienen por esta zona y Altagracia y se desvían. ¿A qué se debe eso? En realidad, si te acordás un poco lo que charlamos siempre, es que el origen del agua precipitable en Córdoba viene del norte, entonces uno podría, como ve que vienen las tormentas, uno pensaría que las tormentas, que el agua precipitable viene del sur. Lo que viene del sur es el aire frío, Que las que es trae. lo que genera que ese aire caliente y húmedo se eleve. Sí. Claro. Entonces, pareciera que viene del suroeste hacia el noreste, pero en realidad lo que viene del suroeste al noreste es el frente frío que genera que el aire cálido y húmedo se eleve y genere todo este mecanismo de tormenta. Entonces pareciera que la tormenta viene del sur, lo que está viniendo del sur es el frente frío que genera el mecanismo que por ahí inicia las tormentas. Claro. Pero el origen del agua precipitable, el agua precipitable ya lo tenemos acá estos días cálido y húmedo por el hecho de que ingresó este viento, este aire norte húmedo que está en toda la zona. Claro, 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 claro. La verdad que, porque ves que acá esta zona está lloviendo, en la zona mira, Río Segundo, Villa del Rosario, todo ese sector, que bueno, también está bien, porque el sector productivo también, ¿no? Que también necesita. Lo que sí hay sectores como, por ejemplo, por eso vinieron los del relámpago acá, los del proyecto Relámpago, los investigadores de Estados Unidos vinieron acá, porque ellos, en realidad, esta zona tiene características únicas en cuanto a esos mecanismos que se inician las tormentas, generan tormentas únicas a nivel mundial, porque choca ese aire frío con el cálido en presencia de la sierra, Claro. y esas tormentas se elevan hasta lugares que en ningún lugar del mundo, más de 20 kilómetros de altura. Si ustedes recuerdan, los aviones van a 10 kilómetros, o sea que con los aviones le estaríamos pasando por la mitad. Claro. Entonces, bueno, esa zona que es Altagracia, Berrotarán, son sectores que incluso ya los seguros no cubren granizo. Los seguros del tipo del campo ya no cubren granizo de esa zona porque por la alta actividad que tienen. Claro. Entonces ya los productores están comprometidos porque además de que están expuestos a este tipo de fenómenos, ya los seguros, como es algo bastante frecuente, tampoco los cubren. Claro, entonces, bueno, esa zona es muy particular. Claro. Pero lamentablemente ahora estamos en un periodo de déficit, que por ejemplo en el mes de noviembre nosotros esperábamos alrededor de 100 milímetros, es lo que se espera, y hemos tenido la mitad, 50. Claro. Entonces, la cantidad de días con lluvia importante son 9 o 10 y hemos tenido 5 o 6
Nada. Entonces, ahora seguramente me va a hacer quedar mal, porque hoy va a llover y Bueno, va a llegar el balón, me va a hacer mejor. quedar mal. Pero bueno, traes buenas noticias. Mejor. Traes buenas Marcelo, noticias. lo necesitamos. Pero estamos necesitando lluvias Nivel. considerables, ¿no? Claro. Digo, unos 50 Sí. milímetros, 60 milímetros en la cuenca alta sería fantástico, ¿no? Eso, que recordemos nosotros que necesitamos lluvia ayer. Fueron lluvias muy aisladas las que se dieron en Carlos Paz, incluso no llovió en todo Carlos Paz, sino que fueron en sectores muy localizados, pero Sí. ese tipo de lluvia no genera ningún impacto sobre la cuenca. Nosotros No. para que llueva, para que nuestros embalses recuperen, necesitamos lluvia en nuestra esponja es la parte alta de la cuenca. Claro. Y bueno, y lamentablemente las previsiones que se tienen, todos los embalses de Córdoba empezaron el periodo complicado. Sí. O sea, Carlos Paz, el lago San Roque fue el único que empezó con nivel del vertedero, la época de la época seca nuestra, que empieza en abril, mayo. Claro. Ahí empezamos con el nivel, es el único embalse que empezó a nivel del vertedero, el resto de la provincia no. Está Y lo peor. que se espera es que a pesar de que venga la temporada de lluvia, los pocos embalses que van a poder recuperar nivel de vertedero sería otra vez San Roque y embalse Río Tercero. Bien. El dique La Quebrada seguiría en una situación bastante comprometida. Bueno, dique La Viña, dique Cruz del Eje, dique Los Molinos, todos esos diques se prevé que no llegaríamos a nivel del vertedero al final del periodo. Claro. Pero bueno, eso también el Servicio Meteorológico Nacional genera proyecciones climáticas, no son pronósticos porque son proyecciones. Claro. Y para los 3 meses preveía, octubre, noviembre, diciembre, preveía temperaturas más altas que las normales y precipitaciones más bajas que las normales. Claro. Y bueno, se viene cumpliendo eso y bueno, ahora las proyecciones del mes de diciembre sería que se empieza a recuperar el nivel del embalse, estamos casi a 29 metros, no es algo excepcional, pero obviamente ya hay meses que ya el mes de noviembre empieza a recuperar el nivel del embalse. Los pronósticos decían que noviembre iba a bajar un poco o se iba a mantener, pero ya diciembre tiene que empezar a subir el nivel para llegar a marzo con cerca del nivel del vertedero. Claro. Esas son las proyecciones. Lo que Siempre se espera recién en marzo ese nivel completo, digamos, Marcelo. Sí, es el objetivo de toda la comunidad que trabaja en recursos hídricos es tener los embalses llenos al final del periodo de lluvia. Claro. Nuestro clima es un clima templado con estación seca, en el cual tenemos casi 5 meses sin precipitación. Entonces, para asegurar la provisión de agua necesitamos tener los embalses llenos al final del periodo. Lamentablemente, este año la temporada seca se inició antes. La última lluvia significativa fue a mediados de marzo, cuando generalmente hasta fines de abril tenemos lluvia. Este año fue ahí el 15 de marzo, entonces ahí ya tenemos 45 días que iniciamos antes el periodo de sequía. Y bueno, y todavía no se ha desarrollado con las precipitaciones que necesitamos. Así que bueno, alertar sobre el consumo, que disminuye el consumo. Estamos en un clima templado con estación seca, nuestra vegetación tiene que responder a eso. En mi casa nunca regamos y les puedo asegurar que no hay mucha diferencia con los jardines de la gente que riega todo el tiempo. Claro. Así que eso de tratar de capturar agua de lluvia, usar para riego, minimizar el uso para riego. Se está usando mucha agua potable para riego y eso es algo que deberemos reducir el consumo. Exacto. Ahí está el tema. Ahí hay que tener en cuenta. Sí, muchos prefieren el jardín antes que pensar que al otro le va a necesitar el agua. Y eso, lamentablemente, hay gente muy egoísta en ese sentido. Sí, el otro día nosotros estamos trabajando con muchas comunidades de escuelas rurales ahora y parece mentira, pero acá muy cerca de Carlos Paz hay muchos lugares que no tienen provisión de agua potable. Sí. La zona de Durazno, de Agua Arriba de Tanti, Sí. esa gente no tiene agua potable. Entonces cuando uno ve que hay muchos sectores, la gente da por asumido que el agua es algo que... dicen, pero bueno, el agua es básico. Sí, el agua es básica, pero no estamos en una región donde por la cantidad de habitantes que tenemos, nuestra disponibilidad de agua no es muy grande. Tal cual. Hay provincias que tienen ríos menos caudalosos, pero también tienen mucho menos habitantes, como por ejemplo Catamarca. Claro. Entonces Córdoba, la relación entre cantidad de habitantes y agua disponible está entre las más bajas del país. Claro. Entonces debemos trabajar mucho en esto porque es un lugar muy lindo para vivir, pero también tenemos que asumir que hay cuestiones que tenemos que mejorar, sobre todo en el consumo de agua. Bueno, y Carlos Paz, que ha crecido tanto, y el agua y el río siguen siendo los mismos, y ha crecido muchísimo y sigue creciendo muchísimo la población.
Y cuando hay gente que elige un lugar para vivir, que se pregunte si tiene agua, de dónde proviene el agua. Claro. No solo eso también, sino que se pregunte cómo hago para eliminar mis efluentes. Claro. Porque hay gente que, bueno, hay un lugar en terrenos muy lindo, con mucha vista, pero es piedra. Entonces, de la misma forma que nunca elegiríamos un terreno que no puede soportar una estructura, o sea, porque todos miramos el tipo de suelo y vemos que si el tipo de suelo no es bueno, no lo compraríamos para construir. Bueno, si también no tenemos forma de eliminar los efluentes, o sea, si no hay forma de hacer no tenemos cloaca, no hay forma de hacer un pozo, una sangría, esos efluentes van a salir a la calle y entonces empezar a pensar también en las cuestiones ambientales como determinantes para ver si podemos vivir o no en un lugar. No asumir que la disponibilidad de agua es por defecto, que donde desechar los efluentes también va a ser algo que está por defecto, sino que hay que pensar en esas cuestiones también. Así es, así es. Sí, sí. Bueno, Marcelo, ojalá que lleguen las lluvias, se ve todo muy seco, Lo acá justamente atrás de la pantalla también lo que es un también. hilo nada más de agua que hay. Justamente este es el río San Antonio. Exacto. Cuando llega ahí se empieza a transformar en el lago, ¿ven? En el lago. Ahí. Muy seco está, así que bueno, cuidar el agua, ¿no, Marcelo? Como decíamos. Sí, eso también nos lleva a replantear soluciones. Sí, nos lleva a replantear soluciones también, porque muchos piensan en infraestructura. Entonces, si ahora hiciéramos la planta de Cuesta Blanca el doble de grande, el problema seguiría siendo lo mismo, porque el agua que tenemos en el río sigue siendo la misma cantidad. Claro, alcanza. Entonces tenemos que pensar también en evaluar otras opciones de fuentes de abastecimiento, evaluar la calidad y la disponibilidad de esa agua. Bueno, pero es una planificación que debemos hacer, porque esto, como ustedes dicen, es una ciudad que está creciendo, es un lugar muy lindo para vivir, mucha gente se siente atraído por el paisaje, pero el otro día hablaba con gente de Buenos Aires que ellos nunca crecieron pensando que el agua podría ser... En Buenos Aires se iban a bañar y dejaban la ducha abierta y venían al rato. Y ahora que están viviendo en un lugar con escasez de agua, dice que cuidan el agua hasta la gota. Y bueno, es una diferencia entre vivir en un entorno que tiene ese problema de disponibilidad de agua contra un lugar que la fuente, como ellos sacan de ahí del río de la Plata, es casi infinita. Claro, tal cual. Sí, no se compara. Marce, bueno, gracias. Marce. No, gracias a ustedes, como siempre, por esta oportunidad y por el espacio. Y que venga el agua. Claro, sí, por favor. Altas Aparte yo pago temperaturas. un criollito por milímetro de lluvia y hasta ahora estoy pagando poco por milímetro de lluvia reportado. Bueno, y hablando de reportes, temperaturas extremas, ¿no, Marcelo? En el registro que vos haces con Proyecto Mateo. Sí, han tenido temperaturas cercanas a los 40 grados en la ciudad, que históricamente quizá no sean las más elevadas, pero el hecho de la cantidad de días con lluvia, con temperaturas por arriba de los 35 grados es bastante importante. Claro, han llegado 40 entonces. Pues muchos dicen, no llegamos a 40. Sí, llegamos a 40. No, sí. Sí, en la zona, sobre todo también están las famosas islas de calor. A medida que nuestras ciudades crecen, se empiezan a formar esas islas de calor, que son los centros, las partes centrales de las ciudades, y que ahí, por ejemplo, hay gente que vivía en la zona del Cucú, en esa zona, me decía, antes helaba y ahora no hiela más. Bueno, porque ahora están en la isla de calor. En la isla de calor, claro. Entonces esa isla de calor hace que las temperaturas sean por lo menos 2 o 3 grados mayores que en el resto de la ciudad. Entonces, en esa zona de la municipalidad y en las zonas esas estuvo muy cerca de los 40 grados. Terrible, sí. Qué el terrible. sábado también, sí. Gracias, Marce. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, ahí está entonces. El sábado en el auto, que anduvimos trabajando a la mañana, la siesta, terminamos más o menos 41 grados, decía el auto. Temperatura actual 41, así que sí, viste que el auto te dice bien la temperatura. Sí. ¿Era del auto o la de afuera? ¿Qué toman? Vos sabés que para mí es la del auto, me quedé pensando, la de adentro del auto. ¿Tenía aire el auto? No,